Esta es la segunda de 5 charlas sobre pandemias en la historia. La primera la dedicamos a la peste antonina o peste de Galeno, que ocurrió en el siglo II después de Cristo y fue causada por la viruela, una enfermedad que sabemos venía atacando a la humanidad desde hace muchísimos siglos y cuya incidencia disminuyó con el descubrimiento de una vacuna contra ella en el año de 1798. Una pregunta que nos hacemos siempre es esta: ¿se justifica hablar de historia? Y para ello, y para dar una respuesta, me voy a apoyar en Harari. Harari es un historiador y escritor israelí, autor de muchos libros, y quizás los más conocidos son el Homo Sapiens, el Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Harari nos responde de la siguiente manera: la mejor razón para aprender historia no es para predecir el futuro, sino para liberarse del pasado e imaginar destinos alternativos. Quien les habla es Hugo Caballero Durán. Yo soy médico, soy internista y neumólogo egresado de la Universidad Javeriana y actualmente director de neumología de la Clínica de Marley de Bogotá. En esta charla voy a tocar 2 pandemias o 2 pestes, que son la peste de Justiniano en el siglo VI, año 541, y la peste negra en el siglo XIV, año 1346. Y trato las 2 al tiempo porque tienen una característica que las une, y es que tienen la misma etiología. Hay un concepto o 2 conceptos que me parecen básicos diferenciar, que son mortalidad de letalidad. Entendemos como tasa de letalidad el número de muertes que se producen por una misma enfermedad. En esta gráfica mostramos las pandemias que han sido las más letales en el curso de la historia. Estas son en su orden: la peste negra, la viruela, la gripa española y la plaga de Justiniano. En la plaga de Justiniano se produjeron hasta 50 millones de muertes y en la peste negra alrededor de 200 millones de defunciones. Es muy importante saber cuál es la población estimada en estos momentos. Se dice que la población, cuando ocurrió la plaga o la peste de Justiniano, era de 190 millones. Que cuando ocurrió la peste negra era de 425 millones, y recordemos que la población en este momento es de 7.700 millones. ¿Por qué el nombre de peste de Justiniano? El nombre de peste de Justiniano se da porque se presentó durante el imperio de Justiniano, emperador que vivió entre los años 483 a 565, es decir, falleció a sus 82 años. Justiniano, que aparece en este mosaico en la iglesia de San Vital en Ravenna, Italia, nació en Macedonia y murió en Constantinopla. Se le conoce como el emperador del Imperio Romano de Oriente y gobernó entre los años 527 a 565. Él buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano, reconquistando territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente, lo cual logró al tiempo que logró
aumentar los territorios en el Imperio Romano de Oriente. En este mapa mundi aparece en verde lo que eran los territorios en la época del emperador Justiniano, todos ellos alrededor del mar Mediterráneo, extendiéndose por Europa, Asia y África. El emperador Justiniano, cuya imagen recreamos en la parte inferior, se le reconoce por muchas cosas. Una de ellas, la compilación del derecho romano en el Corpus Juris Civilis, una de cuyas ediciones recientes aparece en la parte superior derecha. Sigue siendo la base del derecho civil de muchos estados modernos. Justiniano, además de sus conocimientos de jurisprudencia, se distinguió por sus conocimientos en teología e historia. Es un emperador que se entregó de lleno a su trabajo y por eso se le conocía y se le sigue diciendo como el emperador que nunca duerme. Siempre se rodeó de personas de extraordinario talento, independiente de su género, de sus condiciones sociales, económicas, pero siempre buscando personas de gran talento. Los restos de Justiniano están en Constantinopla y están en la iglesia de los Santos Apóstoles, cuya parte frontal aparece en esta miniatura abajo a la izquierda. El centro del Imperio Romano de Oriente fue Constantinopla. Constantinopla había sido fundada inicialmente con el nombre de Bizancio en el año 667 a.C. En el año 330 después de Cristo, Constantino el Grande la convierte en la nueva capital del Imperio Romano, siendo un punto de encuentro entre dos continentes, entre Europa y Asia, y debido a sus enormes riquezas, Constantinopla fue conocida por muchos años como la reina de las ciudades. Hasta el siglo XIII, después de Cristo, fue reconocida como la más grande y rica de Europa. Es una ciudad transcontinental ubicada en el estrecho del Bósforo, el cual separa Europa de Asia. Une el Mar Negro con el Mar Egeo y este a su vez con el Mar Mediterráneo. Su nombre, Constantinopla, duró hasta el año de 1930. El 28 de marzo de ese año, de 1930, pasa a denominarse, como la conocemos actualmente, como Estambul. El estrecho del Bósforo es un estrecho que cruza la ciudad de Constantinopla, que va conectando el Mar Negro con el Mar Egeo. Su longitud es de 30 kilómetros, tiene una importantísima importancia desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista comercial. Y vale la pena mencionar que es el paso marítimo principal para acceder a Rusia. Una de las obras de más relevancia durante el imperio de Justiniano fue y sigue siendo Santa Sofía. Santa Sofía, que por más de 1000 años fue el edificio cerrado más grande de la tierra y que ha perdurado hasta nuestros tiempos por diferentes razones, pero una de ellas, quizás la más importante, son sus propiedades antisísmicas. Santa Sofía se construyó entre los años 532 a 537, es decir,
tardó la construcción 5 años. Sus arquitectos fueron Antemio de Trales e Isidoro de Mileto. Antemio de Trales era matemático, físico, arquitecto, ingeniero y escultor. E Isidoro de Mileto también era matemático y arquitecto. Durante estos 5 años de construcción se trabajó con 100 contratistas y estos a su vez con 10.000 trabajadores. Santa Sofía ha tenido un recorrido que vale la pena recordar. Primero fue una catedral ortodoxa desde que se terminó en el año 537 hasta el año de 1204. Después fue una catedral católica, cristiana católica, entre los años 1204 a 1261. Después nuevamente se convierte en una catedral ortodoxa desde los años 1261 a 1453. En el año 1453, después de la invasión por los turcos otomanos, se convierte en mezquita imperial y así permanece hasta el año de 1931. En el año de 1935 y hasta el año 2020 se convierte en museo. Y en una fecha muy reciente, julio 24 del 2020, nuevamente vuelve a convertirse en mezquita. Tiene una planta inferior que tiene una extensión de 79 por 69 metros. Su cúpula central tiene 31 metros de diámetro y 51 metros de altura. Justiniano quiso hacer la cúpula siguiendo la cúpula del Panteón de Agripa en Roma. Y a partir de la toma por los turcos otomanos en 1453 se construyeron o se comenzaron a construir los 4 minaretes con los cuales cuenta Santa Sofía en este momento. Este es el Panteón de Agripa o Panteón de Roma. Fue un templo romano y en la actualidad y desde el siglo VI es una iglesia cristiana y lo sigue siendo hasta la actualidad. El Panteón de Roma fue terminado por orden del emperador Adriano en el año 126. Es uno de los edificios de la antigua Roma mejor conservados y quizás porque todo el tiempo ha sido usado. Quizás por esa razón es uno de los edificios mejor conservados. Santa Sofía estaba adornada por mosaicos de origen cristiano, como los que se muestran aquí, en el cual vemos a la Virgen María, al Niño Jesús, a Jesucristo, algunos de los apóstoles y en fin muchas imágenes cristianas fueron plasmadas en los mosaicos de Santa Sofía. En 1453 Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos bajo las órdenes del sultán Mehmed II y este decidió que el templo se convertiría en mezquitas y desapareció las campanas, el altar, los vasos de sacrificio y muchos de los mosaicos fueron tapados con yeso. Durante el dominio otomano se construyeron 4 minaretes que los señalamos con las flechas, todos ellos del mismo color, con excepción de el que aparece en la parte derecha, que tiene un color que se lo da su construcción en ladrillo.
Permanece durante muchos años, como ya lo hemos mencionado, de esta misma manera, hasta una fecha que es mucho más reciente de lo que nosotros nos imaginaríamos, donde se construyen o se hacen medallones. Medallones que son mostrados por esta flecha y cuyo detalle aparece a la derecha. Estos medallones, que son 8, tienen a su vez 8 metros de diámetro, fueron construidos en madera y cuero y fueron colocados durante la restauración que en el siglo XIX fue llevada por los arquitectos italianos, a su vez hermanos, Giuseppe y Gaspare Fossati. El trabajo en los medallones duró 2 años y se emplearon para ello 800 trabajadores. Los medallones llevan los nombres en árabe de Alá, del profeta Mahoma, de los primeros 4 califas y los nombres de 2 nietos de el profeta, que son Hassan y Husayn. Esos son los nombres que llevan estos medallones. La capital estaba ubicada en Constantinopla, pero era importantísimo tener una capital en el Imperio Romano de Occidente, y esta fue Ravenna. En Ravenna Justiniano construyó la Basílica de San Vital. Esta basílica fue consagrada en el año 547 y, como se muestra en la foto de la izquierda, tiene una planta octagonal, es patrimonio de la humanidad y su interior es absolutamente hermoso y vale la pena detenernos un poquitico en él. Este es el ábside, y del ábside vamos a señalar inicialmente, como se muestra aquí en rojo, el mosaico que aparece en la parte lateral izquierda. En este mosaico está el emperador Justiniano y su séquito, y al lado derecho, como se muestra en este momento en rojo, está el mosaico de la emperatriz Teodora y de su cortejo. Vamos a referirnos un poquitico a la emperatriz Teodora. La emperatriz Teodora no se sabe exactamente en qué año nació, pero se piensa que nació en el año 500 o en el año 502 y falleció tempranamente en el año 548. Se piensa que nació en la isla de Chipre. Ella inicialmente fue una meretriz y siempre se distinguió por ser una mujer bella, inteligente, culta. Se casó con Justiniano cuando éste tenía 42 años y ella tenía 25 años. Abogó, y quizás eso hace también parte del código de Justiniano, por la igualdad de los sexos. Abogó por el aborto cuando el embarazo era producido por una violación. Abogó porque los hijos naturales tuvieran los mismos derechos que los hijos legítimos. Pidió penas fuertes para los violadores. Luchó en contra de la prostitución forzada, castigó severamente a los proxenetas y una cosa muy importante, y es que fue una de las primeras personas que pensó en la construcción de orfanatos. Siempre estuvo al lado de Justiniano y estuvo hasta la muerte, que ocurrió muy tempranamente a consecuencia de un cáncer de seno. La peste de Justiniano se expandió por Constantinopla, que en ese momento tenía 800.000 habitantes, a una gran velocidad. Al final de esta epidemia,
la capital imperial había perdido casi el 40% de su población. Y en todo el imperio, como ya lo habíamos señalado, se produjeron 5 millones de muertes, con consecuencias económicas, como cabe esperar, catastróficas. El número de muertos en algunos momentos superaba al número de vivos y fue recurrente en torno a los puertos que bordean el mar Mediterráneo. Esta es una estatua de Justiniano y volvamos a la peste de Justiniano. La peste de Justiniano abandonó Constantinopla en el otoño del 542. Durante los 2 siglos posteriores, la peste volvió en oleadas, pero nunca con la violencia inicial que tuvo. Y el último brote que se conoce fue en Nápoles en el año 767. Desaparece por 6 siglos hasta que hace su fatal regreso en la Edad Media, con lo que conocemos como la peste negra, que repito, tiene la misma etiología, la misma causa que la peste de Justiniano. Hay 2 teorías en cuanto al sitio donde se originó. Una es que se originó en la ciudad o en el puerto de Rafta, en Tanzania. Este puerto estaba dedicado al comercio de marfil, al comercio de conchas de tortuga y al comercio de cuernos de rinoceronte. Y parece que de allí se extendió, como lo muestra la línea azul, hasta llegar a Constantinopla y extendiéndose de esta manera al Imperio Romano de Oriente y al Imperio Romano de Occidente. La otra teoría es de el historiador Evagrio Escolástico. Evagrio Escolástico era un historiador sirio que escribió sus obras en griego y él postula que la peste se originó en Yemen o Etiopía, siguiendo el mismo recorrido que ya mostramos en la imagen anterior, hasta llegar a la ciudad de Constantinopla y extenderse por el resto del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál fue la causa de la peste de Justiniano? Digamos por ahora que es la misma que la peste negra, y ya entraremos en detalle de qué causó estas 2 pestes. La peste negra se presentó en la Edad Media, en el siglo XIV, y su periodo de mayor impacto fue entre los años 1347 a 1351. Siempre que pensamos en la peste negra, pensamos en este cuadro que se llama El Triunfo de la Muerte. El Triunfo de la Muerte es un cuadro dibujado por Bruegel el Viejo. Bruegel el Viejo fue un pintor y grabador, fundador de la dinastía de los pintores Bruegel, hijos o descendientes de Bruegel el Viejo, considerado uno de los grandes maestros del siglo XVI, considerado el más importante pintor holandés de ese siglo y considerado una de las 4 figuras de la pintura flamenca, junto con Van Eyck, el Bosco y Pedro Pablo Rubens, es decir, una persona de gran importancia. La peste negra se atribuyó a miasmas, es decir, a vapores dañinos que se desprendían de cuerpos enfermos o de materias en descomposición o de aguas estancadas. Se le dio también un origen astrológico y se pensó que se debía a la conjunción de determinados planetas, a eclipses o al paso de las cometas. También se pensó que pudiera tener un origen geológico en erupciones volcánicas, en movimientos sísmicos, los cuales liberaban gases o miasmas
a los cuales ya los definimos. Y como en muchas enfermedades, muchas epidemias, muchas pandemias, también se le atribuyeron causas sobrenaturales y se pensó que podría ser secundaria a fenómenos sobrenaturales como la cólera divina por los pecados de la humanidad. La peste negra se presentó, como ya se mencionó, a mediados del siglo XIV. Es la mayor epidemia de peste de la historia en Europa, solamente comparable a la que asoló en tiempos del emperador Justiniano, y su último brote se presentó en el siglo XVIII. Nunca se volvió a presentar con la misma virulencia de como se presentó a mediados del siglo XIV. La peste negra no tenía causa, no se sabía la causa, se ignoraba por consiguiente cuál era el origen, se ignoraba obviamente cuál debería ser el tratamiento, se sabía que era fatal y que afectó sin distingo alguno a toda la población. De la peste negra podemos decir algunas generalidades. Primero, tuvo una gran velocidad de propagación. Ha sido una de las mayores pandemias de la historia. Produjo la muerte, como también ya lo mencionamos, de 200 millones de personas. En solo Europa, durante la primera oleada, produjo 25 millones de muertes. En África y en Asia produjo entre 40 y 60 millones de muertes. Se dice que la población europea pasó de 80 a 30 millones. Por consiguiente, se dice que hubo una pérdida de la población entre el 60 al 65%. Esta peste fue desapareciendo paulatinamente y se piensa que se debió a la mejoría en las condiciones de salubridad y a las condiciones higiénicas. En cuanto al origen, se piensa que se originó en la península de Crimea, que se muestra donde se inicia la línea roja a la derecha. La península de Crimea está a orillas del Mar Negro y en la península de Crimea vivían muchos mercaderes genoveses. Ellos tenían allí una colonia comercial importante y una vez que conocieron de la existencia de la peste negra, huyeron despavoridos, regresando a su ciudad de origen, que era Génova, y de ahí se extendió la enfermedad por casi toda Europa. Esta imagen es típica de la peste negra. Este vestuario es muy característico de la peste negra, lo vemos también en esta otra imagen y lo señalamos en esta tercera imagen. Estos vestidos fueron diseñados por el médico Charles Delorme, un médico francés que nació en Francia en 1584 y murió también en Francia en 1678. ¿Qué características tenían estos trajes? Primero, tenían un sombrero, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Tenían unos anteojos, tenía una nariz, esta nariz tenía una longitud de 15 centímetros, tenía forma de pico, estaba llena de diferentes perfumes y tenía 2 agujeros. El abrigo o la túnica estaba revestido de ceras aromáticas. Por dentro venían unos calzones que llegaban hasta las botas. Tenía una camisa que estaba metida a su vez dentro de los pantalones, y la persona que portaba este vestuario usaba unos guantes que eran de piel de cabra y llevaban una vara para no tocar a las víctimas, para alejarse de ellas.
Delors decía de estas máscaras y especialmente de su parte picuda lo siguiente: la forma picuda de la máscara daba al aire el tiempo suficiente para impregnarse de soluciones protectoras antes de llegar a las fosas nasales del médico, que de esta manera no respiraba el aire contaminado. Este es un fresco que está en la capilla de San Sebastián en Francia y muestra una de las formas de manifestación de la peste negra, que era la peste bubónica. La peste bubónica primaria. Las otras formas de presentación o de manifestación de la peste negra era la peste septicémica, donde estos bubones pasaban al torrente sanguíneo, se esparcían haciendo una sepsis por todos los órganos del cuerpo y producían la muerte. Y finalmente otra forma de presentación era la peste neumónica, donde el compromiso principal era a nivel del pulmón, y en general se mezclaban 2 o 3 de estas formas, de la peste bubónica, la peste septicémica o la peste neumónica. Solo hasta el año de 1898 supimos cuál era la causa de la peste de Justiniano y de la peste negra. Dijimos que la peste de Justiniano se presentó en el siglo VI y solamente hasta finales del siglo XIX se supo cuál era la causa. O sea, debieron pasar muchísimos siglos, al igual que sucedió con la viruela, para establecer cuál era la causa. Y la causa era la combinación de estos dos vectores. Las pulgas que iban a través de los roedores, especialmente las ratas negras, que eran las intermediarias de la transmisión de la peste bubónica de las ratas a los humanos por las pulgas en ratas que estaban infectadas. Quien hizo este descubrimiento fue el doctor Paul Louis Simon, quien vivió entre los años 1858 y 1947. Simon fue un médico y biólogo francés que estudió en el Instituto Pasteur. Inicialmente se radicó en la India, en Bombay, y donde hizo el descubrimiento fue en Pakistán, en la ciudad de Karachi. ¿Qué la provocó? Repito, solamente hasta el año de 1898 supimos cuál fue la causa. ¿Qué provocó la peste de Justiniano? ¿Qué provocó la peste negra? Y la causa fue esta bacteria que lleva actualmente el nombre de Yersinia pestis. En la parte de abajo, a la izquierda, vemos una microfotografía con microscopio electrónico y al lado de esta, 2 microfotografías con fluorescencia. La Yersinia pestis, repito, se descubrió en el año de 1894. Inicialmente se le dio el nombre de Bacterium pestis hasta 1900, después de Bacillus pestis hasta el año de 1923, cuando comenzó a llamarse Pasteurella pestis, nombre que conservó hasta el año de 1970, cuando comienza a denominarse con el nombre de Yersinia pestis, gracias a su descubridor, el doctor Alexander Jensen, quien nació en 1863 en Suiza y murió en 1943 en Vietnam, donde pasó sus últimos años. Casi que simultáneamente con Yersin también hizo el descubrimiento este médico japonés Kitasato.
quien vivió entre 1853 y 1931. Kitasato ha sido reconocido posteriormente, fue pupilo del doctor Koch en Alemania desde el año de 1885 hasta el año de 1891. Fue codescubridor del agente infeccioso de la peste negra, de la peste Justiniano, en Hong Kong en el año de 1894. Él había viajado a Hong Kong en ese año a pedido del gobierno japonés. Aquí vemos al doctor Kitasato en su laboratorio. A él se ha honrado su memoria a través de, por ejemplo, de estos billetes que salieron en el año 2019 y son billetes de 10.000 yenes. Hay una universidad muy importante en Japón que lleva su nombre, es un hospital universitario que lleva su nombre para hacer una mención memorable de lo que representó este científico en el curso de la historia de la humanidad. Yersin, es decir, gracias a Yersin y gracias a Kitasato, podemos decir lo siguiente: solo hasta el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. Kitasato y Yersin, de forma independiente, pero casi que al unísono, descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersina pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y que se transmitía a través de los parásitos que vivían en estos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban este bacilo, la Yersinia pestis, un bacilo gran negativo, lo inoculaban a los humanos con su picadura. Ya para terminar, cerremos con una frase de Jorge Santayana. Jorge Santayana nació en España, en Madrid, en el año de 1863 y falleció en Roma en el año de 1952. Santayana fue filósofo, ensayista, poeta y novelista español y se le conoce con el nombre del filósofo de Harvard. Él creció y se formó en los Estados Unidos. A los 48 años de edad dejó de enseñar en la Universidad de Harvard, se retiró de esta universidad y nunca más volvió a los Estados Unidos después de esa fecha. Fue una persona tan importante que encabezó y fue portada del Time. Decíamos que terminábamos con esta frase de Santayana: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Repitamos: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Mil gracias.